Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, un día más, estamos en el podcast Dosis Kafkiana, que esperemos que os guste a todos los espectadores y espectadoras que nos estáis oyendo. Adentro intro. Pues hoy estamos muy contentos en Dosis Kafkiana porque, además de ser nuestro primer capítulo de este maravilloso podcast, tenemos unos invitados súper especiales. Nos acompañan hoy El Viaje de Penélope. El Viaje de Penélope es un podcast que a día de hoy está teniendo una gran fama en Madrid y además está trabajando también en Barcelona. Bueno, no os voy a hacer muchos spoilers porque nos lo van a contar ellos mismos. En este caso nos han acompañado en la entrevista Álvaro y Rodrigo. Agradecer de antemano a Rodrigo y a Álvaro por haberme acogido en sus estudios de grabación y haberme dejado escuchar uno de sus capítulos en directo. Han sido muy amables, además de haber respondido a la perfección todas las preguntas que les he hecho, que no han sido pocas. Así que solo puedo deciros que os quedéis a escuchar este maravilloso capítulo, que va a ser muy interesante, y que sobre todo vayáis a escuchar el podcast Viaje de Penélope, que os va a encantar, os lo digo ya fijo, porque va en torno a la divulgación cultural, algo que en Dosis Kafkiana también se toca. Así que, sin más dilaciones, ¿por qué no vamos ya por el capítulo Píldoras Kafkianas? Soy Martina Garrido y estás escuchando Píldoras Kafkianas. La primera pregunta que le hice a Rodrigo y a Álvaro era un poco más para que me dijeran una sinopsis de quiénes son, cuántos son los que conforman el grupo, de dónde provienen, etcétera, etcétera, para que los espectadores y espectadoras de Dosis Kafkiana pudieran hacerse una idea de a quién estamos entrevistando en esta primera píldora kafkiana. Y esto es lo que me contestaron. Bueno, el Viaje de Penélope es un proyecto que comienza entre alumnos del grado en Filosofía, Política y Economía, sobre todo a raíz del tiempo libre de la pandemia. Empezamos a pensar como otros tantos en hacer un programa o algo por el estilo. Y lo sorprendente es que acabó saliendo contra toda expectativa. Vamos a cumplir un año en abril de 2022. Eso es. Y somos unos 11 en el equipo, entre colaboradores, personas que se centran más en las redes, Instagram, guionistas, eso es. Eso sí, todos de distintas generaciones del grado en Filopolítica y Economía. Y que es un poco este enfoque el que más o menos vertebra el programa, que muchas veces al preguntarnos de qué va el programa es difícil de decirlo. Va en general sobre algo así como la agenda cultural, pero la agenda cultural es un montón de cosas, desde temas de filosofía propiamente, hasta temas de música, de deporte, de arte, museos. O sea que tocamos un poco todos los palos sin decidirnos por uno, que es lo que creo que nos caracteriza. Sí, ahora sobre todo la industria del podcast que se ha expandido tanto en España y otros países del mundo, hay un modelo claro, ¿no?, que es apelar a un nicho o algo súper especializado, y nosotros la verdad es que, como bien ha dicho Álvaro, nuestra carrera, con lo amplia que es, no íbamos a tirar para esa tendencia, y intentamos tocar inquietudes que nos invaden a todos, porque aunque unos estén más en redes, otros en guión, otros en otras facetas, luego cada miembro del programa tiene sus particularidades, sus manías, temas que le inquietan, como por ejemplo alguien que ha hecho un programa sobre políticas públicas de patrimonio, otro sobre la industria de la japicracia, psicología y filosofía, y otro sobre, no sé, ¿qué ejemplo dirías, Álvaro? Sobre el olimpismo, por ejemplo. Es por ello que les pregunté por qué se querían llamar Viaje de Penélope, ¿de dónde surgió esta idea? Pues el nombre del Viaje de Penélope se nos ocurría por varias cosas realmente. Es decir, el juego es con la Odisea, obviamente, que frente al viaje que todos conocemos, el viaje de Ulises, queríamos dar la vuelta pensando en qué puede ser el viaje de Penélope, de la que se queda en casa mientras Ulises intenta volver. Y esto en dos sentidos. Primero, en tratar de buscar
la visión crítica y darle la vuelta de hoja a los asuntos que normalmente damos por hecho en la cultura, o a lo que intentamos sobre todo a partir de esta segunda temporada, que es juntar a distintas perspectivas sobre el tema para que no tanto debatir posiciones contrapuestas, sino complementarse entre sí. Sería un poco esta idea global del programa de dar la vuelta a la tortilla. Y por otro lado, al ser realmente un podcast, es el viaje de Penélope, porque es un viaje desde casa, no vamos a ningún sitio, estamos aquí en la radio y quien nos escucha probablemente de fondo mientras hace otras cosas, y eso es ¿cómo podemos hacer eso? Un viaje hacia adentro, un viaje mientras esperamos que a la vez sea crítico y plantee nuevas problemáticas sobre nuestra cultura. Creo que eso es un poco lo que intentábamos transmitir con el nombre. En la duración intentamos siempre ceñirnos a algo de entre 30 a 40 minutos y una hora como máximo, para intentar comprimir al espectadora que no toca estos temas con distintas disciplinas y le pueden llamar la atención, un poco intentar sintetizar en un espacio de tiempo breve algo que igual podrían hacer un par de académicos en un par de horas o en un congreso más extenso. Pues nosotros tenemos que intentar hacer esa vocación de ciertas píldoras, ¿no? Aportar unas coordenadas, porque creemos que hay ciertos temas de la agenda que van eso, desde la música que escuchas hasta el patrimonio que convive en tu ciudad, hasta hasta los NFTs que nos interpelan a todos y que siempre podemos ver más capas de lectura. Es cuando me picó la curiosidad y les pregunté: ¿cuáles fueron vuestros comienzos? ¿En el mismo estudio de grabación en el que he estado o en otro sitio? Llevamos toda nuestra historia aquí en el Círculo, la verdad. Nota aclaratoria: el Círculo es el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta segunda temporada nos hemos expandido también a los estudios de la Pompeu Fabra en Barcelona, donde hemos grabado unos cuantos programas también, pero nuestros orígenes fueron aquí. Se lo planteamos este proyecto a Valerio Rocco en su día, el director del Círculo, que fue profesor nuestro, efectivamente, sí. Y le pareció bien la idea, y la verdad es que ha sido una oportunidad súper guay, que facilita mucho las cosas, seguramente, facilita mucho a la hora de encontrar entrevistados y tal. Así que siempre hemos estado aquí dentro, no tenemos orígenes caseros en eso. Sí, bajo el calor de la familia de Círculo y de Radio Círculo, que alberga nuestro programa, y muchos otros, como la Cofradía del Brus, África Pachanga o El Vuelo de la Lechuza, dirigido por nuestro amigo también, el filósofo Carlos Javier González Serrano, y que también nos ayudó en los momentos iniciales de nuestro proyecto, y le estamos muy agradecidos. Sobre lo que decía Álvaro también de los orígenes del proyecto con Valerio, yo quiero añadir que una semilla que quizás dio origen a este proyecto fue un congreso interdisciplinar que organizamos en septiembre de 2020, si no me equivoco, en el que los estudiantes de nuestro grado tienen la oportunidad, en tercero de carrera, de juntar estas distintas inquietudes que te he comentado y organizar un congreso de 2 o 3 días con distintos temas también de política, de economía y de muchas otras ramas. Yo creo que fue un germen que ha dado bastante forma a cómo hemos venido a entender lo que debemos hacer en el programa. Sí, fue, ya digo, empezar un congreso académico, aunque no tan académico porque no lo realizaban estudiantes de máster, sino que estaban finalizando su carrera. Pero de todo esto, volvemos a reiterar el agradecimiento a Valerio Rocco y la organización del grado, porque eso nos dio una oportunidad de que un grupo de estudiantes de tercero de carrera pudieran plasmar aquí en el Círculo de Bellas Artes distintas inquietudes en espacio público y abierto a todo el mundo que quisiera disfrutar de estas jornadas. Aquí me interesó preguntarles cómo veían ahora el mundo del podcast desde que empezaron, que fue el año pasado, del abril de 2021, a cómo lo ven ahora en la actualidad. Bueno, yo creo que una sensación que tuvimos al principio y que seguimos teniendo respecto a nuestro papel o nuestra posición dentro del mundo del podcast es que nuestro proyecto está, por así decirlo, condenado a ser de outsider realmente. Porque, y esto lo ha dicho un poco Rodrigo al principio, ¿no? En los podcasts en general hemos venido a ver que ya desde el principio, cuando eran un fenómeno principalmente estadounidense, ¿no? Y ahora que en España está calando también, que o bien
tienes a una persona súper carismática y emblemática, que es la que lleva eso es, que lleva un programa que puede ser luego de variedades realmente, que de improvisación, o de improvisación. como Nadie sabe nada. Eso es, o el Joe Rogan en Estados Unidos, eso es. O por otro lado, programas muy de nicho, muy de ir al tema concreto, a especializar, a ahondar mucho en una cuestión especializada. Y nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro. Por un lado, somos prácticamente anónimos porque, aunque sí que nos asociemos obviamente con nuestro programa y tengamos nuestros perfiles por nuestra parte, nosotros intentamos ser sobre todo facilitadores de a las personas a las que traemos, no intentamos acaparar el micrófono porque queremos que al final son ellos los que van a aportar. Nosotros somos pues eso, unos moderadores, eso es. Pero a la vez no tenemos un tema concreto tampoco, por lo que hemos dicho, somos muy... Así que creo que efectivamente el mundo del podcast ha venido de momento para quedarse. Parece que ha hundido raíces bastante fuerte en España. Lo que tratamos de traer de nuevo es el hecho de, como he dicho, de traer a siempre varias personas de distintos ámbitos que se puedan complementar. Eso es algo así parecido a un hilo conductor que tenemos. Yo creo que un elemento clave en que podamos seguir creciendo es primero igual una perspectiva joven o generacional que desde nuestro rol de moderadores intentamos aportar, ¿no? Porque es el público al que tenemos la vocación de dirigirnos, ¿no? Esa agenda cultural en la que nuevas generaciones puedan ver eso, cómo les interpela el blues, un género de hace 100 años, o Aquí no hay quien viva, una serie estrenada hace ya casi 20 años, y dar ese punto de vista a través de pues eso, los interlocutores que estamos en el programa, pero también por la selección de invitados que hacemos y dar voz quizás a gente con otros más asentados en un campo. También la revista que trae detrás Zoila, en la que colabora, o revistas como en la que estás tú, en Dosis Kafkiana, que vos también, que es muy importante en este mundillo, al margen del rasgo outsider, ¿no?, que dice Álvaro, tejer más y más alianzas en eso, en tanto proyectos que sean solo escritos como una revista, como proyectos que a su vez también tengan un podcast y poder eso, tejer alianzas. ¿Cuál es la entrevista o cuál es el capítulo de podcast que más ilusión nos ha hecho realizar? Bueno, o sea, has hecho ahí una pregunta que creo que tiene un matiz al decir que cuál nos ha hecho más ilusión. A mí, ilusión, lo que es ilusión, me hizo mucho el programa de Héroes y Antihéroes del Estadio, porque pude entrevistar a Leoncho García, mítico periodista de ajedrez que bueno, la verdad es que me apetecía muchísimo poder entrevistarle por fanatismo personal, más que nada. Pero si me preguntas qué programa es el que más me ha gustado hacer, más contento he quedado con él, yo creo que uno de los que más me ha gustado ha sido de la temporada pasada con Alejandro Salamanca, sobre los monumentos y memoria histórica, que fue un programa que tuvo muchos problemas técnicos, que realmente casi fue desastre porque no pudo venir con nosotros, y pese a todo salió, me parece, tan bien. Fue tan buen entrevistado Alejandro Salamanca que se me ha quedado siempre como uno de mis programas favoritos, sí. Bueno, yo de los que más ilusión nos pude hacer porque era el de Condenados a ser felices, estoicismo y japicracia, porque uno de los invitados, el filósofo, aunque no me gusta que le llamen así, el profesor de filosofía en la Autónoma, Iván de los Ríos, que fue eso, profesor tanto de Álvaro como de mí, y yo creo que fue una gran satisfacción poder volver a reencontrarnos con él, pues eso, un espacio radiofónico en el que él también se ha curtido bastante. Y yo sé que es esa emoción con una persona que va más allá de un mero dispensador de conocimiento, que fue pues eso, un mentor, un tutor, y lo sigue siendo para Álvaro y para mí en muchas cosas. Y además que el programa salió bastante bien porque pudimos juntarle con Edgar Cabanas, el profesor de psicología de la Camilo José Cela, que sacó este célebre libro con Eva Youth, el de Japicracia, juntando ahí dos fenómenos bastante desconectados temporalmente, ¿no?, como es el estoicismo de hace 2000 años y la industria de la japicracia en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón. Y vamos, creo que un resultado fantástico y los invitados. Es que el de Alejandro Salamanca, claro, es que yo estaba con Alba en ese programa, también lo recuerdo, y
fue de los que más cariño le tengo. Me pareció una buena idea preguntarles de qué modo había cambiado su vida después de llevar a cabo un podcast que requiere una responsabilidad y capacidad de organización, no solo en tanto y cuando lo que tienen que hacer es unos horarios, ¿no?, para cuándo grabar y cuándo realizar dichas entrevistas y debates, sino también el hecho de tener que llevar a cabo un trabajo de divulgación e incluso de investigación en cada programa, que es una vez a la semana, sabiendo que tienen otros quehaceres en torno a su vida y su praxis vital. Vamos a ver lo que nos contestaron. O sea, el proceso creativo es una cosa que ya lo hacíamos desde primero de carrera, en esos ratos de cafetería, de picotear distintos temas y tal, pero ahora desde que te preocupas de coger un tema que salga a la conversación a raíz de la agenda, como hemos dicho, y darle forma, ¿no?, y que germine en un formato radiofónico, pues bueno, ahora nos hace un poco mentalidad de, como decía un compañero de nuestro programa, máquina de churros, ¿no? De coger ahí cualquier posible tema sugerente al que decir, ostras, pues esto podemos hacer un programa, no sé qué. Y decíamos, pero ¿con qué lo conectamos? Unos nos salen más intuitivos, como el de estoicismo y la japicracia, por ejemplo, y otros más rebuscados que no llegamos a saber cómo lograr esos vínculos, pero también lo logramos. Entonces, es un proceso creativo constante que, bueno, yo creo que tampoco nos satura más de lo que debería, porque muchos de los temas son los que vivimos en nuestro día a día. Álvaro en su carrera de filosofía y en sus investigaciones, y yo también en el máster que realizo de periodismo. Entonces, y el resto de nuestros compañeros, que tenemos a uno que está opositando, otra que está también trabajando en el ámbito de políticas internacionales, otra que estudia Derecho. Entonces yo creo que ese intercambio de nuestra relación personal de amistad y tal, con eso ya nos ahorra bastante trabajo, ¿no?, en nuestro día a día. Al decir cómo nos cambia el día a día, realmente, hay que decir que ir a la radio está genial, no me canso de venir a la radio a grabar, pero hay mucho trabajo venial de fondo, de decir, sobre todo Rodrigo, la verdad es que es el que más se encarga de contactar con entrevistados, de contactar con el Círculo de Bellas Artes. Esto es una mini agencia ya casi, sí, organización de eventos y tal. Eso es. Tiene una presencia, yo creo que bastante constante en nuestro día a día, sobre todo en los que estamos más dentro de llevar el día a día del programa. Es difícil quitarse la cabeza de encima, pero pero estoy totalmente con Rodrigo en que también yo creo que cambia cómo nos acercamos a ciertas cuestiones, a ciertos temas, que a veces es lo que dices, ¿no? Que es lo típico de cafetería, estoy pensando sobre un tema sobre el que no tengo ni idea todavía, pero que igual hay... Yo, por ejemplo, puedo haber leído un reportaje de hace un mes sobre una cosa y tú lo conectas con un ensayo del año 90 y algo que estás leyendo a raíz de una investigación, y ahí hacemos una sinapsis, ¿sabes? Y eso es bastante bonito, ¿no? Absolutamente, pero lo que es más, yo creo que el hecho de tener que sacar un programa de ello nos fuerza primero a que esas ideas sean coherentes, que eso es algo que muchas veces cuando lo tienes en la cabeza te puede parecer que tiene mucho sentido, luego lo intentas poner en la página y es un... Luego lo pones en un correo cuando llamas a estas personas para venir al programa y ¿de qué va el programa? Justamente, y también para quitarnos un vicio, una deformación profesional, como tú dices, ¿no?, de nuestra carrera, que es pasar de la jerga, de las frases interminables, del oscurantismo y barroquismo. La pregunta de ensayo. Justamente pasar de eso a un formato que tiene que ser periodístico por necesidad y que tiene que ser divulgativo. Y que no solamente sirve para nuestra vocación de difusión, sino para ponernos, por así decir, la máxima de tener que decir cosas claras, de tener que decir cosas que tengan sentido y que no sean exclusivamente para una camarilla de personas que ya piensan lo mismo que tú y que por tanto conocen tu idioma y saben de lo que estás hablando. Me parece que eso al menos es algo que me sirve fuera del programa, realmente, a la hora de hacer filosofía, que es un campo en el que este vicio está extendidísimo. Es una verdadera virtud poder tener esta necesidad de hablar con gente que no está metida en el tema y tener que decir las cosas de forma que les sean comprensibles. Eso me parece que es algo que lo que más he sacado del programa en mi vida personal, la verdad. Y otro tema que creo que es de lo que más puede costar en la faceta periodística, unas contextualizaciones rigurosas pero sintéticas, ¿no? Que antes de empezar cada programa intentar hacer eso, ¿no? Esos 2-3 minutos de planteamiento del problema, de por qué X fenómeno cultural nos sigue interpelando.
y de eso, cómo intentar sintetizar cientos de páginas o horas de un vídeo que hemos escuchado sobre algo para dárselo al radio oyente en 4 o 5 frases pasmadas en 2 minutos, ¿no? Creo que es un ejercicio eso, que te plantea un reto, pero a la vez una actitud para luego utilizar en muchos otros ámbitos de tu vida, sí, que nos viene bastante bien. Siempre, como decimos, con la vocación del aprender haciendo y que nos queda mucho aún por recorrer, pero creo que sí estamos notando un poco esos efectos. ¿Por qué recomendaríais escuchar este podcast y para qué público veis que es apto? Pero primero, ¿por qué? Yo creo que lo que tiene el viaje de Penélope, eso que en ese sentido hace que valga la pena escucharlo, es para apartarse, aunque sea eso, media hora, 45 minutos del ruido, del debate constante, del tener que posicionarse a favor o en contra de todo, de las declaraciones incendiarias y el titular, el clickbait, y poder por un momento eso, escuchar una conversación calmada entre personas que pueden aportar sobre el tema acerca de cuestiones que no te paras a pensar en ellas constantemente, porque es eso, es decir, en la ópera pues cada cuánto pensamos, por ejemplo. En otras quizá más, como en los NFTs, dependiendo de a quién le preguntes. Pero si escuchas el viaje de Penélope vas a poder quizá tener más calma a la hora de pararte y mirar cosas que están siempre alrededor de nosotros y de las cuales no nos solemos dar cuenta. De las cuales quizá vamos con tanta prisa que no nos paramos a analizar si quizá tienen algo que decirnos y nos influyen en nuestro día a día. Porque eso es al final lo que creemos que es la cultura en ese sentido amplio. Es el medio en el que nos movemos siempre y en el que vivimos. O sea, si hay interés en esto, yo creo que hay interés en lo que hacemos en el viaje de Penélope. Y si hay un programa que no te interese, probablemente haya otro que sí. Que eso es lo bueno de que toquemos tantos palos. Y yo en ese sentido justamente creo que es que vale para... Voy a decir la respuesta fácil, ¿no? Pero creo que cualquier persona puede ser target para nuestro programa, porque nadie creo que sea experto en todos los temas que tratemos. Si lo hay, por favor, que contacte con nosotros. Y pues eso es, creo que no hay nadie que sea experto en todos esos temas y que no hay nadie que no le interese nada de lo que toquemos. En ese sentido, yo creo que la amplitud del proyecto que intentamos hacer es suficiente para llamar a gente de muchos ámbitos, de muchas esferas, de distintas edades, y en todo caso tratamos de hacerlo accesible justamente para cualquiera. Sí, no, y añadiendo, como dices, que siempre pedimos el feedback constante en nuestras redes y todo nuestro círculo cercano, ¿no? De familiares, amigos, y eso, sabemos de oyentes frecuentes que son eso, desde puede ser familiar de alguien de mediana edad con o sin estudios universitarios, amigos de nuestra carrera o gente de historia del arte como tú misma, por ejemplo. Entonces creo que siempre tenemos esa vocación transversal tan difícil de conseguir hoy por un programa de radio, un programa de televisión y cualquier cosa en general, ¿no? Yo creo, en un mundo con tantas audiencias y un conocimiento que tiende tanto a la segmentación, pues intentamos ir un poco a contracorriente en ese sentido, por darle un poco de epicidad al asunto. Y yo creo que también otro aspecto en lo del porqué y lo que ha dicho Álvaro de los temas, totalmente de acuerdo, es porque creo que también estamos aspirando a un contenido que permanezca, que esté pegado a la agenda pero no sea efímero, y que de repente tú igual en 5 años puedas descubrir este programa, que a saber dónde estaremos, como una pieza arqueológica, y ver que hablar de, por ejemplo, la influencia de la literatura de Guinea Ecuatorial en nosotros, o del legado de los filósofos estoicos, o de la comedia de Aquí no hay quien viva, permea y sigue permeando nuestra cultura, y lo puedes volver a reescuchar, no se va a quedar como un magazine anticuado. Yo creo que esa es otra de las principales finalidades que tenemos. Bueno, pues ya hemos acabado la entrevista de hoy a Viaje de Penélope, que dentro de nada cumple 1 año. Es bastante joven y la verdad es que está creciendo de una manera increíble. Agradecerles a Viaje de Penélope todas las colaboraciones y todo el empeño que están poniendo en sus trabajos, y además
con los trabajos que estamos haciendo en conjunto. Yo creo que después de esta entrevista y este podcast vais a ir directamente a escucharlos. Es más, creo que debierais de ir. Así que sin más dilación, espero que os haya gustado este maravilloso podcast y nos vemos dentro de 3 semanillas, un viernes, a escuchar un nuevo capítulo de podcast que espero que os encante. ¡Adiós!